Muy bien, vamos a ir a la bendita palabra del Señor. Ya tomé parte del tiempo, pero creo que esto nos va a servir a todos. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14, versículo 22. Ahí vamos a tener la bendita palabra del Señor. Vamos a hablar un poquito acerca de, estamos hablando de la fe de los discípulos en la distorsionada imagen de nuestro Señor Jesucristo y cómo el Señor va trabajando esto. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto, de la poca fe. Así que mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Llegará el momento, ¿cierto?, que la gente, por la evidencia de la obra del Señor, dirá: verdaderamente usted es un hijo de Dios. Tome asiento, por favor, mi querido. Aunque este es un pasaje que es muy parecido al que hemos venido estudiando, y ayer hablando con Andreita me decía: pastor, ¿cuándo va a cambiar el pasaje? Y en realidad yo lo leo los diferentes pasajes, y todavía uno tiene ahí, y uno lo vuelve a leer y como que el Señor le vuelve a poner otra cosa. Pero vamos a avanzar en lo que significa la fe, y sobre todo en relación a la formación de los discípulos, hablando el Señor muchas veces acerca de una gran fe para mostrar, porque no se puede hablar de una poca fe sin una comparación de lo que es mucho en relación a la fe. Poca fe, mucha fe, sin fe. Entonces el Señor muchas veces hizo mención: grande es tu fe. Pero también muchas veces habló y dijo: hombres de poca fe. Normalmente va a encontrar en la escritura el Señor hablando a sus discípulos, diciéndoles: hombres de poca fe. Y eso es muy fuerte, decirle así, hombres de poca fe. Pero vamos a llegar en estos 4 mensajes. De hecho, déjenme ver acá, la idea mía era poder hablar acerca de si dudas te hundes, o el peso de la duda en el primer mensaje. Luego iba a hablar en el segundo mensaje: con fe nada faltará. Luego el tercer mensaje: sin fe no puedes. Y el cuarto mensaje: el clamor de una gran fe. Pero no sé hasta dónde voy a llegar, y tal vez solamente me quede la una predicando todo el día, porque en realidad usted sabe que avanzamos sin correr, sino que la idea es entender. No es correr, es entender. Entonces vamos a comenzar hablando un par de cosas importantes el día jueves para anclar esta palabra. Comenzamos a hablar justamente de una tormenta, los discípulos en medio de ella. Notemos, por favor, que lo que están enfrentando ahora no necesariamente es una tormenta. Son vientos contrarios,
y el mar que por supuesto está empujando la barca hacia el lugar contrario de donde el Señor les ha dicho. Pero no es lo mismo que aquel pasaje que hemos leído en Marcos capítulo 4, donde la escritura dice que ellos se enfrentaron a una gran tormenta de tal manera que el barco se anegaba, se hundía. Entonces no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de dos cosas. Ellos se enfrentaron a una gran tormenta, pero ahora están con vientos contrarios. La barca no se está hundiendo, el barco no está lleno de agua, pero están enfrentando cosas contrarias. Dentro de lo que hablamos el día jueves, hablamos como principios importantísimos, es que cuando el Señor da una orden, también da todo lo necesario para que podamos cumplirla. Cuando el Señor da una orden, también nos da lo que necesitamos para que la podamos cumplir. O sea, el Señor no da órdenes sin tener lo necesario para cumplirla en nosotros. Segundo, que las órdenes del Señor también contienen las promesas del Señor. Cada vez que el Señor da una orden, toda orden del Señor contiene una promesa. Y también la obediencia activa esas promesas. Y dijimos que podríamos vivir toda la vida sin recibir lo que Dios me quiere dar, sin ver aquellas cosas que el Señor ha preparado. Hablamos acerca de la fe y la obediencia, son inseparables. Y hablamos también de la falta de respeto de los discípulos en relación a lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Una lección sacó lo peor de ellos. Ellos fueron irrespetuosos con el Señor. Ellos le dijeron: no tienes cuidado, despierta, ¿acaso no te importa que perecemos? Y ellos fueron violentos, ellos fueron descuidados con el Señor. Ellos no entendían la lección que se les estaba dando. Y a veces cuando tenemos poca fe, entonces somos violentos, agresivos. Una persona que tiene fe es una persona que confía, tiene calma, tiene paz. Una persona de fe manifiesta esa fe no gritando, esa fe la manifiesta confiando. O sea, si una persona tiene fe, no sale llorando de una consulta médica, gritándole a todos, buscando culpable por lo que vive, sino que una persona de fe lo que hace es que confía en el Señor y sabe que la vida está en sus manos. Esa fe te hace entrar en calma, en paz. O sea, parte de la fe es que la fe misma en sí misma contiene un elemento de quietud. Tienes fe, por lo tanto puedes tener paz, porque la manifestación de la fe es la calma que tenemos. No importa lo que pase, no importa lo que viva, no importa lo que enfrente, puedo tener paz porque tengo fe. Entonces la fe, tu confianza en Dios es la garantía de tu paz. Lo voy a volver a decir. La confianza en Dios es la garantía de tu paz. Si confiamos en Dios, es por eso que David dice: aunque un ejército acampe a mi alrededor, yo estaré confiado. ¿Qué dice? ¿Estaré desesperado? ¿Estaré intranquilo? ¿Estaré enojado? ¿Estaré criticando? ¿Cómo voy a estar? Confiado. Entonces una persona que tiene fe es una persona confiada en el Señor. Una persona de fe lo manifiesta por la tranquilidad frente a los procesos que vive. No quiere decir que quedo quieto, estoy confiado, son cosas distintas. No es que yo me quede quieto diciendo: bueno, no hago nada. No, yo estoy buscando del Señor, orando, viendo cómo resuelvo el rollo, pero no estoy desesperado. ¿Por qué están así amedrentados, llenos de temor, desesperados? ¿Cómo no tienen fe? Justamente porque la falta de fe se manifiesta en estar amedrentados, medio desesperados. Y eso es lo que pasa. Por ejemplo, si a usted lo echaran hoy del trabajo, bueno, día domingo, pero mañana, si lo echaran del trabajo, le dijeran: no hay trabajo, se acabó. Entonces ahí, ¿usted qué hace? Usted tiene fe y usted sabe que esa puerta la abrió el Señor, y que a pesar de que una puerta se cierra, usted dice: bueno, el Señor va a abrir otra. Pero esa fe le dará paz, confianza, seguridad y tranquilidad. Se cerró un contrato, usted dice: bueno, el Señor abrirá un nuevo contrato. Las cosas no andan bien, tal vez en la salud, y usted dice: bueno, mi vida está en las manos del Señor, porque su confianza, o sea, su paz es la garantía de su confianza. Entonces, cuando usted aprende a confiar en el Señor, camina en esta vida sabiendo, y él lo dice así el apóstol Pablo: si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos
O sea que muramos, somos del Señor. Y esa confianza que tenemos en la vida que el Señor nos ha dado, finalmente se debe traducir en la forma en cómo vivo esta vida. Confiado, esperanzado. Y si las cosas se cierran, se abren, si la cosa se pone más compleja, yo todavía puedo confiar en el Señor. Por eso, cuando hablamos de confianza, también tenemos que hablar de paz. Porque nadie puede decir que tiene fe si está todo intranquilo con las cosas que vive. O sea, la fe se manifiesta en la paz que tenemos en las cosas que enfrentamos. No dije quietud, dije paz. Las cosas pueden estar cayéndose a pedazos, pero usted tiene paz. ¿Por qué? Porque confía en el Señor. Entonces aprendamos a que la fe se manifiesta por medio de la confianza. Esa confianza se traduce en la paz que tenemos en las cosas que enfrentamos. Si tenemos confianza en el Señor, manifestémoslo con paz en nuestro corazón. Alguien diga amén. Entonces, dijimos también hace unos días atrás que por supuesto era tan importante las lecciones de fe, porque ellos iban a necesitar la fe. Pero míreme por favor, una fe calibrada, una fe ya procesada, una fe entendida. Usted sabe que la fe, como cualquier elemento importante que el Señor nos haya dado, uno puede tener algo sin estar ese algo calibrado. Uno puede hacer algo en la oración. Uno puede cada día calibrar un poquito más su oración. Uno todos los días puede aprender algo que le va a sumar a aquello que hace. La adoración puede ser calibrada. Uno puede orar y puede orar mal, aunque esté orando. Uno puede adorar y adorar mal, aunque esté adorando. Uno puede servir y servir mal, aunque esté sirviendo. Uno puede dar y puede dar mal. O sea, todas las cosas que hacemos están siendo perfeccionadas en nuestra vida. Yo estoy siendo perfeccionado y lo que hago también está siendo perfeccionado. Entonces, cuando hablamos de los elementos como la fe, todo este elemento tiene que ser perfeccionado. Los discípulos sí, de alguna forma tenían fe, pero tenían poca. Entonces hay que calibrar esa poca fe. Si usted tiene 100 balas, bueno, usted puede apuntar a cualquier lado, pero cuando tiene una, tiene que ser muy certero en lo que va a hacer. Y es aquí donde entonces el elemento de fe tiene que ser procesado, tiene que ser calibrado, tiene que ser afirmado, tiene que ser entendido. Y este es el elemento de aquellas cosas que vamos a tratar. Bueno, vamos entonces. Punto número uno. Vamos a entrar al punto número 1. Dígame, ayúdeme, están medio cansados. El Señor los hace entrar otra vez a la barca, porque a veces no aprendemos todas las lecciones que se nos han dado. Y hay lugares donde el Señor, míreme por favor, hay 4 elementos importantes en esta entrada otra vez. Número 1, la importancia de los procesos. Número 2, la relevancia de la revelación. Número 3, la trascendencia de la instrucción. Y 4, el fin de todo lo que vivimos, que es la transformación de nuestra vida. Entonces, estos 4 elementos, procesos, revelación, instrucción y transformación, son los procesos y todo lo que se vive en este barquito. Número 1, procesos. O sea, cada uno de nosotros vamos a estar constantemente ingresando a procesos en la vida. Hay barcos que usted no decide entrar, pero usted se va a meter igual. Hay cosas a las cuales usted no decidió, usted no compró el pasaje de entrada, pero lo van a meter igual. Santo Dios, aquí nadie. Hay cosas que usted no pidió estar, pero está. Hay cosas que usted no dijo, no levantó la mano, pero todavía está metido y está en el centro de ese asunto. A eso se le llama proceso. La vida del hombre es un proceso constante. La vida del hombre entra y sale de procesos. Estamos en la licuadora, estamos ahí dándole vuelta al asunto. Estamos todos en un proceso. Ese proceso, ¿algo pasó con el audio? Algo pasó. Ese proceso tiene que ver también con la revelación. O sea, es lo que Dios quiere revelar. Míreme por favor, lo que Dios quiere revelar de sí mismo. Cuando estás en un proceso, lo importante del proceso no es lo que sientes, sino lo que aprendes.
Entonces, pero lo que aprende no tiene que ver con, bueno, ahora soy mejor persona. No es eso. Sino lo que aprende del Señor, lo que se te movió, lo que se te mostró. Entonces, lo importante de un proceso es lo que Dios manifiesta de sí mismo, para que podamos aprender en medio de aquello que vivimos. Entonces, la revelación es eso. Usted tiene que sacar, es que como es estar cavando y encontrar esa pepita de oro, eso que estaba perdido, eso que estaba oculto. Y eso es tan importante, que no solamente aprendamos que estamos en el proceso, de todo ese proceso hay algo que el Señor nos quiere mostrar de sí mismo. Y no solamente eso, sino que al Señor mostrar algo de sí mismo, también nosotros conocemos algo de nosotros necesario de aprender. Entonces ese proceso genera una revelación. Usted lo va a ver cada vez que usted vea, míreme por favor, cada vez que usted vea un proceso limitado, grande. Por ejemplo, usted va a ver el proceso del pueblo de Israel en el desierto. Usted va a notar que ese es un proceso de 40 años, donde el Señor se manifestó como el proveedor, como el Padre. El Señor se manifestó como el sanador, como el cuidador, como el que direccionaba, como el... Yo no sé si hay alguien acá, pero es Dios mismo mostrándose en un proceso, mostrándose a sí mismo, diciendo: estoy enojado, me tienen mal, me tienen cansado, están murmurando, están fornicando, están adulterando, están haciendo todo lo que no tienen que hacer, pero esta mañana no te quitaré el pan, todavía hay un maná afuera de tu carpa para que tú lo tomes, porque la provisión no te la voy a sacar en medio del desierto, sino que voy a ser tu proveedor. Entonces, en medio del proceso se manifiesta al Dios que provee, se manifiesta al Señor y la fidelidad, porque lo que pueden conocer en el desierto, hay quien dice: bueno, yo conocí la arena, yo conocí las montañas, yo conocí una roca. Hay otros que dicen: yo conocí la fidelidad del Señor en medio del desierto, yo conocí la bondad de Dios, yo conocí la paternidad de Dios. Es que eso es lo que el Señor quiere revelarse de sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hemos conocido? Y ahí es donde entra no solamente la mente del hombre, sino el entendimiento del hombre. ¿Qué es lo que conozco de lo que el Señor quiere revelar en medio de aquello que yo estoy viviendo? Y cuando yo entonces logro entender que el Señor en el proceso que vivo quiere mostrar algo de sí. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Entonces hay algo en este proceso que he de conocer de parte del Señor. ¿Qué puede saber de él? Cuando usted ve la vida de David, él tendrá que decir algo. En lo macro, su vida está marcada por la fidelidad, por el amor, por la elección divina del Señor, por el respaldo, por el perdón. David podría hablar del perdón, de las oportunidades de Dios, del respaldo de Dios. Entonces cada vida tiene una imagen, algo que el Señor ha marcado profundamente, y cada evento pequeño de nuestra vida también lo tiene. Vea usted el año pasado, vea el año anterior, vea hace 10 años que usted ha sido marcado. Se habla de su vida, pero usted tiene que ver no solamente el elemento de los errores que cometemos, de los fracasos que tenemos, de las cosas que faltaron, sino también de aquellas cosas donde se manifiesta con tanta claridad la bondad de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Porque algo más que aquello que conozco, el Señor quiere revelar. Y cuando el Señor se revela a sí mismo, también parte de esa revelación que el Señor hace de sí, también viene a mostrarnos algo de nosotros que no conocemos. Entonces de pronto usted se da cuenta y dice: yo no tenía idea que era así, que podía llegar a esto, que podía hacer esto. De hecho, hace días atrás leí por ahí un estudio que hacía mención que una persona, cuando decía no puedo, está recién al 40% de su capacidad. La persona dice: no, ya no doy más. Ese momento cuando siente que no da más es el 40% de lo que puede dar. El otro 60% está después de ese ya no puedo más. Entonces es como que nos rendimos antes de la mitad.
y pensamos que no podemos, pero se da cuenta que cuando no hay opción, usted sí puede. Hay gente que ha sobrevivido. Vemos personas que han estado 14 días encerradas. Leía la noticia de un hombre que estuvo encerrado bajo el mar. Estuvo como 3 o 4 días bajo el mar en una burbuja de aire, el cocinero de una embarcación, y él pensaba que iba a morir, pero pudo sobrevivir, porque cuando pensamos que no podemos más, nos damos cuenta que hemos sido hechos por un diseño divino de Dios para resistir. Por eso el apóstol Pablo dice: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, lo puedo en la medida de la fortaleza que recibo de aquel que sirvo. O sea, usted puede en la medida de aquello que recibe de aquel que usted sirve. Entonces, diga conmigo: revelación. Esta revelación entonces es progresiva y no solamente está dada por aquello que conocemos de Dios en medio de aquello que vivimos, sino aquello que Dios nos permite ver de nosotros mismos en aquello que vivimos. Número 3, entonces dijimos que entramos en estos procesos también para ser instruidos. Claro que si usted está siendo instruido y debe aprender la lección de aquello que no tiene que hacer y de aquello que sí debe hacer, o aquello que no hizo y por eso está donde está. ¿Cuál es la instrucción finalmente que recibo? ¿Qué es lo que debo cambiar para no vivir lo que vivo? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué pudo haber evitado esto? Y esas son las cosas que uno tiene que pensar en medio del proceso luego de aquello que le es revelado. ¿Qué es lo que debo cambiar? ¿Qué cosas no debo hacer? Porque muchos procesos, de hecho, mire por favor, el apóstol Pedro dice algo muy claro, muy lindo. Él dice: si es necesario que pasemos por prueba. Y lo pone como necesario si es. O sea, no necesariamente pasaremos por algunas pruebas, solamente pasaremos si es necesario. Hay cosas que usted no va a pasar. Ay, santo Dios, ahí alguien tiene que haberlo tomado. Hay cosas que usted no va a pasar. Hay cosas que usted no va a vivir. A la Biblia dice que Enoc fue arrebatado y fue tomado para no ver muerte, que era un proceso natural, porque se había establecido que todo hombre muera una vez y después del juicio. Pero la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y antes de ser arrebatado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que Dios, caminando con Enoc, llegó un día y se lo llevó, y dice: se lo llevó para no ver muerte. Hay cosas que él no vio por causa de caminar con Dios. O sea, hay cosas que yo no voy a ver a causa de caminar con él. Todo lo pueden ver, yo no lo voy a ver. Porque hay cosas que son necesarias y hay cosas que son innecesarias. Usted no disciplina a aquel que no lo necesita. Voy a castigar a todos. Es que no todos. Voy a disciplinarlos, voy a corregir. A veces no. Hay cosas que no necesitan una corrección porque vienen rectas. Alguien diga amén. Entonces, hay cosas que son necesarias en nuestra vida y otras cosas que son evitables. Pero muchas de esas cosas debemos aprender a cuál es la instrucción en eso que estoy viviendo. Muy bien, y número 4 dijimos de eso, del punto número 1 del versículo transformación. Cómo todo esto que estoy hablando del proceso revelación e instrucción genera una transformación, y esa transformación es el no volver a vivir lo mismo que viví ni hacer lo mismo que hacía. Esa es la transformación verdadera. Una transformación no es solamente que no lo quiero hacer, es que ya no lo hago más. No es solamente el que no lo quieres hacer, sino es que ya no lo hago más. No importa si lo ofrece, no importa si es gratis, no importa si está a la mano, simplemente no lo hago porque he sido transformado para no hacerlo. Entonces, en esta naturaleza divina que el Señor nos ha dado, hay cosas que simplemente ya no son parte de nosotros y que antes las hicimos y nos recreábamos en todos los placeres de la carne, pero simplemente ya no estamos peleando con cosas.
Ya no tengo que pararme y decir, hermano, no escucha el reggaetón, mire, no. Si estamos peleando con esas cosas todavía, digo, ay, no, es que estamos todavía aquí en el inicio. Si le tengo que decir lo que tiene que ver, lo que no tiene, estamos al inicio, estamos en el primer peldañito. Si todavía digo, bueno, levante la mano todos los que están viendo un programa que no deben ver y pasen adelante, y usted pase, lleva 20 años. Si le tengo que decir, si hay personas que justifican todavía las cosas malas que hacen, entonces estamos en un grave problema. Si tenemos que definir y decirle, mire hermano, no diga palabras malas, no diga garabatos. Si estamos en esa línea básica de conducta, entonces ¿cómo vamos a poder entrar en cosas mayores? Y le podemos decir amén a las cosas mayores, a querer entrar a las cosas mayores. Pero si las cosas tan insignificantes que deberían ser para un niño de primero básico. Ve, yo le dije cochayuyo y día le tocó. Si todavía tenemos que tratar asunto con, mira, ayuda a su esposa, trátela bien, hámelo, hable. Si todavía estamos en ese rollo, entonces ¿para dónde vamos? Si llevamos años en el tema, si llevamos años dándole vuelta a las mismas cosas, cambiándole solamente el nombre, ya no se llama seminario 1, se llama seminario 2, pero te hablamos las mismas cosas, recordando porque las primeras todavía no las haces. Entonces el problema no es cuánto sabemos, sino cuánto hacemos de lo que sabemos. Y eso se manifiesta por medio de la instrucción, de la transformación, La transformación es la evidencia de la obra de Cristo en mi vida para ya no hacer, no para no saber, para ya no hacer aquello que hacía y para hacer aquello que debo hacer. El apóstol Pablo lo define así: lo que tengo que hacer, eso no quisiera hacerlo. Yo no quiero hacer, hago lo que no quiero y no hago lo que sí quiero. A eso se le llama dominio propio. Libertad no es hacer lo que quiero, eso se llama esclavitud. Libertad es hacer lo que Dios quiere. La verdadera libertad está definida por hacer la voluntad de Dios. La esclavitud manifiesta hacer los deseos de la carne. Vamos al punto número 2. ¿Estamos ahí? ¿Hasta ahí vamos bien, Alexis? Listo. Número 2. Cuando el Señor envía a sus discípulos, voy a ir más rapidito porque si no alcanzamos, ¿verdad? Cuando el Señor envía a sus discípulos y los hace entrar en la barca, quizás no se hicieron las preguntas correctas en relación a lo que Él iba a hacer, pero sí obedecieron al entrar. El Señor se queda con la multitud y la Biblia dice se quedó para despedirles. Y uno tiene que aprender, y mírenme por favor y abra los ojos si ya se quedó dormido, porque nadie puede comer durmiendo. De hecho, mi hijo, tengo un video muy bueno de mi hijo David, está muerto de sueño, está así, y yo metiéndole un tallarín, y digo, come, y despierta y abre la boca y se vuelve a comer, y no hubo caso. Quedé con un plato de comida, y aunque él tenía hambre, el sueño lo venció. Y no he visto a nadie que coma durmiendo. Así que si está durmiendo, despierte para que pueda comer. Gracias, hermano. Ayúdeme, pégale un codazo a su hermano que está al lado, dígale, te están hablando. Muy bien. Uno tendrá que aprender a disfrutar la multitud. Y uno tiene que aprender a disfrutar esos momentos con la gente. Uno cuando llega a Cristo, mire que hay cosas y personas que de pronto confunden conceptos, y a veces eso lo hacen actitudes y verdades en su vida que están mal. Hay personas que dicen, sabe pastor, yo soy así, soy solo, me gusta estar solo, no me gusta la gente, me cae mal la gente. La pregunta es, ¿cómo vas a poder cumplir la palabra del Señor si no tienes relación con la gente? Si eres apático, santo Dios, el cochayuyo está fuerte. Es un gran plato de cochayuyo esto. Mire, la verdad es que cuando nosotros comenzamos como congregación, una de las cosas que hablábamos en ese tiempo era la importancia del amor hacia las personas que Dios iba a enviar. Pero el amor no es una palabra que decimos.
son los actos que tenemos. Usted podría decirle a alguien: yo te amo, y la Biblia dice: marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó. O sea, el amor es como Cristo y como Cristo lo hizo, no como Cristo lo dijo. De tal manera amó Dios al mundo que dijo, que dio. Porque el amor tiene el sentido de dar, de hacer, de sacrificio, de esfuerzo. Entonces usted muestra su amor por sus hijos, ayudándoles, cocinándoles, esforzándose, negándose a sí mismo, trabajando, bueno, 1000 cosas que usted hace. Eso es una manifestación de amor. Nadie puede decir que tiene amor y no hace nada por el otro, mucho menos en la iglesia. Se nos manda a amar. El Señor dijo: les doy una nueva sugerencia. No, ¿verdad? ¿Les doy qué? Es que yo me equivoco en la lectura, ¿ves? ¿Les doy qué? Un nuevo mandamiento: que se amen unos a otros. ¿Como quién? ¿Cómo quieren amarse? ¿Cómo lo aman los fariseos? No, como yo os he amado. Entonces, para yo poder cumplir el mandato del Señor, tengo que saber cómo mi Señor amó a sus discípulos. Sin eso yo no puedo cumplir ese mandamiento. Entonces ya ahí, desde de partida de esa base, usted ya no puede decir: bueno, yo amo a la gente de manera y me cae mal, me gusta sentarme solo en una esquina, no quiero que nadie se siente conmigo, cuando estoy llega alguien me corro, porque eso ya hay algo que está descalibrado, diría por ahí el chavito. Algo no está bien. Cuando usted no siente amor ni deseo porque su hermano crezca, por saludar a alguien siquiera, sino que a veces hemos querido hacer de una iglesia algo muy impersonal. Entrar y salir, llegar a adorar, que se nos predique algo bonito, que las canciones suenen bien, que el audio esté bien, que todo esté bien. Es más, los tenemos en una prueba en este tiempo con problemas sanitarios intencionalmente, para ver si son de verdad. Y en ese sentido es que usted ha venido a este lugar. Y al lugar que vaya, si el día de mañana usted no está en este lugar, usted tiene que manifestar que es parte del cuerpo de Cristo, amando, que le importa el otro. Si no le importa a la gente que está a su lado, entonces hay un problema que tendrá que resolver, porque se nos mandó a amar. Y el Señor dice: ¿cómo van a decir que aman a Dios que no ven, si no son capaces de amar a su hermano que ven? Entonces se nos demanda como iglesia y cuerpo de Cristo amor por la gente que está a nuestro alrededor. No le conozco, pero le voy a conocer. Pero si no hay interés de conocerle, ¿cómo podría amarle? Entonces el Señor muestra un interés por la gente. Él nos amó hasta el fin. Y uno tendrá que, como iglesia, aprender a amarse, a honrarse, a respetarse. Y es más, el apóstol dice: a soportarse. Porque el del lado lo tengo que soportar. El del lado izquierdo. Hay que soportarlo. A veces hay personas que no es tan fácil amar. Ahí le salió fuerte la mano, ¿verdad? Despertó y todo. Le salió del corazón. Pero el Señor nos enseña y nos muestra. Y el Señor mismo dice que Él estaba despidiendo a la multitud, y yo le aseguro que Él disfrutaba el hacer eso. Él no le dijo chao desde el barco y se fue. Dice: váyanse mientras yo despido a la multitud. Amo estar con la gente. Pero también, luego de estar con las personas, dice la Escritura que Él se fue a orar al monte solo. Porque no podemos, a causa de la multitud, perder la intimidad. O sea, no puedo perderme en la multitud. No puedo perderme en el servicio, en la congregación. Y a veces hay personas que aman mucho la congregación, pero aman poco el tiempo a solas con el Señor. Como que les rinde más, les ayuda más, les es más fácil que estemos aquí todos orando. De hecho, normalmente nosotros los que estamos acá decimos: cierre sus ojos para que oremos. Y al final el único que ora
es el que está adelante y los demás están con los ojos cerrados, miran, abren los ojos, están todos distraídos. No oramos, solamente acompañamos al que sí lo hace. Debería ser un clamor profundo de una iglesia que entiende lo que hace. Y no podemos perder esos momentos con el Señor por estos momentos hermosos. O sea, mire, y lo dije hace muchos años atrás predicando, que nunca un púlpito reemplaza un cuarto. O sea, jamás vamos a reemplazar un cuarto donde se nos invita a estar con el Padre en comunión y en intimidad por una multitud. O sea, que usted venga a la iglesia, escuche un mensaje, no le quita la responsabilidad en este día de estar con el Señor. Ahora estamos congregados recibiendo una palabra, pero luego veremos qué efecto tiene esta palabra en su vida con el Señor. Porque ya estamos acá y usted está recibiendo una instrucción, y eso está bien. Ahora, luego de esto, es cómo esto nos ayuda en el diario vivir. Porque mañana no va a estar Alexis tocando en el piano cuando esté en la oficina. Mañana no va a estar ni el hermano Luis, ni ninguna persona de acá, no va a estar nadie al lado suyo cuando esté enfrentando una crisis. No va a estar nadie en su cuarto cuando esté viendo una película. No va a estar Felipe con el violín, no va a estar ahí. Va a estar usted, pero va a estar con una instrucción. Y esa instrucción debe ser suficiente para que haga las cosas que agradan al Señor en medio de aquellas cosas que está viviendo. Entonces no podemos nosotros, y debemos aprender del Señor, que Él está con la multitud y parece que disfruta al estar con ellos. Claro que sí, porque los ama, va a morir por ellos, pero también eso no hace que pierda el hecho de estar con el Padre. Y es ahí donde también nosotros debemos aprender, porque vamos a necesitar, míreme por favor, tener largos momentos con el Padre antes de comenzar a caminar en las tormentas. Que hay momentos donde el caminar, el detenerme o el hundirme tendrá directa relación con el tiempo que he pasado con el Señor. No con el tiempo que he pasado con la gente, sino con el tiempo que he pasado con el Señor. A veces pasamos demasiado tiempo con la gente y poco tiempo con el Señor. A veces, sin darnos cuenta, nos hundimos en la vida porque hemos estado rodeados de personas, pero lejos del Señor. Y lamentablemente eso se nota cuando enfrentamos los vientos adversos, y podríamos resistirlo si pasamos más tiempo con el Señor y a veces un poquito menos de tiempo con la gente. Entonces uno tendrá que definir. Uno con la gente manifiesta lo que ha aprendido estando con el Señor. O sea, hay un momento donde a causa de lo que vas a enfrentar necesitas tiempo justamente con el Padre. Entre más tiempo con el Padre, menos tiempo con la tormenta. Alguien diga amén, por favor. Entre más tiempo estés con el Señor, menos tiempo estarás con la tormenta. Voy a pedir que nos pongamos en pie. No he terminado, voy en el punto número 2. Pero sí debemos honrar, y una de las cosas que dijimos y queremos también que las personas que quizás nos puedan estar viendo y que a veces llegan justito porque luego tienen que hacer una fila larga y afuera para entrar, es poder terminar en ciertos horarios que nos permitan hacer eso, hasta que el Señor nos dé ese hermoso lugar que Él ha preparado, donde haremos inicialmente una reunión grandota. Nos vamos a reunir todas las congregaciones, que son las 4 congregaciones hermosas que el Señor nos da, y toda la gente que además ya viene en camino, porque vienen multitudes en camino, y que el Señor por supuesto las ha de sumar, y serán reuniones hermosas donde no tendremos un reloj que limite el tiempo, sino tendremos libertad para adorar al Señor. Pero mientras estamos acá, es justamente lo que tenemos que hacer, el poder ordenarnos en los tiempos para que nuestros hermanos tampoco estén afuera esperando con este frío, el poder ingresar. Así que usted tenga paciencia, sepa que eso está recién comenzando. Yo tengo todavía 3 reuniones para predicar y estoy re contento. Yo sé que el Señor me ha hecho un predicador de su palabra.
y disfruto haciéndolo. Peleé con el Señor. Uy, cuántas veces, hermano, peleé con el Señor. Y agarré mi Biblia y la tiré en la cama y dije: Señor, ya no voy a predicar más, porque estaba lleno de frustraciones. Y a veces las frustraciones nos hacen soltar aquellas cosas que son importantes. A veces dejamos de avanzar, dejamos de caminar, dejamos de creer por aquellas cosas que no somos capaces de vencer. A veces nos cansamos de pelear. De pronto matrimonialmente hay gente que dice: ya no peleo más contigo. No es que no tenga nada más que pelear, es que ya no tiene esperanza para hacerlo, ya no tiene fuerza para hacerlo. Pero cuando uno entonces confía en lo que Dios puede hacer, entonces nunca deja de pelear por aquellas victorias que están a punto de suceder. A veces son un par de más de resistencia. La Biblia dice en algunos casos que hay hombres que pelearon las batallas. Pablo lo dice, la buena batalla de la fe. La Biblia dice de los valientes de David: en una oportunidad mató a 801. No sé cómo lo hizo, pero a veces podemos dar una mejor batalla. Pero no se rinda. Por eso se nos enseña a través de la Escritura que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces hay que seguir avanzando. Esta batalla en sí ya la hemos ganado. Me gusta mucho lo que ayer compartió Cintia, que está acá con nosotros, a quien prontamente le va a tocar predicar, y ella sabe, yo se lo dije hace días atrás. Ayer decía en el seminario: mujeres, no se nos llamó a hacer justicia, se nos llamó a ser justos. Me gustó tanto eso. De pronto estamos peleando batallas equivocadas. La batalla no es contra alguien, estamos nosotros peleando con medidas equivocadas. No debo compararme con alguien, debo revisar mi vida. ¿Cuánto he crecido? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me queda por hacer? ¿Cuál es mi medida? No me voy a comparar con nadie, sino la estatura de ese varón perfecto. Yo les invito, mi amada iglesia del Señor Jesucristo, quedándome en ese punto, estoy tentado a pasar al otro que está re bueno, pero decirle que este es un tiempo que se nos abre. Mire, la puerta del Señor siempre estará abierta. El Padre nos anhela celosamente. Él quiere estar con nosotros. Déjeme salir de aquí porque estoy tentado. Míreme, por favor. Usted tiene una oportunidad desde aquí de definir qué es lo que va a hacer, cuáles son las decisiones que va a tomar, cuáles son las cosas que va a cambiar, cuáles son las cosas que el Señor está diciendo: esto no me agrada. A veces entre la multitud perdemos la objetividad, porque la multitud hace esto. Yo me comparo, yo me pongo al lado de Marlito y digo: yo soy más alto que Marlito, no más guapo, porque Marlito anda, pero santo Dios, se nos cambió Marlito. Esa Leslie ha hecho muy buen trabajo, ¿ah? Mire, pantalones rotos, no, se te van las trayas. Si yo me comparo con él, también soy más grande. Aquí estoy acá arriba. Entonces, ¿cuál es el problema de la multitud? Es que tienes cómo compararte. Yo me comparo con él y puedo decir: no, él viene menos a la iglesia que yo. Yo me comparo con él y digo: él llegó más tarde que yo. Y empiezo a compararme con hombres, y a veces en la multitud se pierde la objetividad, porque empiezo a ver aquellos que: pero mire, si yo hago más, yo hice más, porque tengo con quién compararme. O a veces al revés, digo: no, es que él hace mucho más que yo, él canta mejor que yo, él toca mejor que yo, él es mejor esposo. Entonces uno, en medio de la gente, empieza a perderse. Por eso cuando estás en medio de las personas hay un problema, porque estás rodeado de personas que pueden ser mucho mejor que tú, o puedes sentirte tan inferior. Eso es lo que pasa por ejemplo, cuando están los matrimonios y se da un seminario, o hay un marido que es extraordinario, que cocinó y más encima saca fotos y la sube a Facebook, y usted queda mirando al suyo y dice: ni una papa pela, ¿verdad? Entonces, esas cosas de comparación con la gente. Pero cuando estás con el Señor en ese monte, no hay un hombre con quien te puedas comparar. En ese lugar solo con el Señor, simplemente estás para ser un hijo. No hay más, eres tú. Donde el Señor no te mide en comparación con otro. Jamás el Señor ha puesto la medida de un hombre para compararnos a nosotros.
no es la medida. Dios no te ha pedido que la medida sea el pastor. La medida siempre será la misma. La medida siempre será Cristo. Y nosotros tenemos una medida y nosotros debemos mirarlo a Él. Y en ese momento de soledad ya no tenemos que excusarnos, ya no tenemos que tratar de comportarnos como de la mejor forma, porque delante de la gente, mire que uno acá, uno puede, yo a veces, hermanos, y usted también seguramente, muchos de nosotros, ¿verdad? A Alex y Jercito, los que estamos acá nosotros estamos, usted nunca ha visto a Lucas, ¿cierto? Tocando bajo, así llorando, secándose las lágrimas, llorando, así, pero quizás dejando el bajo, llegando a su casa, así lo ha hecho, con miles de preguntas, porque tenemos un comportamiento social. Quizás acá yo muchas veces me paré, hermano, miles de veces me he parado en un púlpito, quebrantado de corazón, pero no me tiro sobre el púlpito a llorar, a decir no sé qué hacer, iglesia, estoy cansado. No, usted nunca va a ver, yo hago lo que tengo que hacer. Pero muchas veces llegábamos con mi esposa a la casa diciendo, ¿qué vamos a hacer? Yo decía, no tengo idea. Y me tocaba predicar, y decía, vamos hermano, el Señor está con nosotros. Después llegaba a llorar a la casa. Pero justamente es eso. Es que con la gente hay cosas que no puedes hacer, pero en la presencia de tu Padre, pero con el Señor puedes llorar. Eres hijo. En la presencia de tu Padre no importa lo que le digas, no importa lo que sientas, puedes dar confesiones, gritos de dolor. Es lo que hizo nuestro Señor. Con sus discípulos los motivaba a orar, pero en la intimidad lloraba hasta las venas se le reventaban. Pero iba donde sus discípulos y le decía, levántense, oren, para que no entren en tentación. Pero luego se iba a llorar otra vez. Entonces uno debe aprender a vivir en la presencia del Señor, a vivir, a convivir con la gente, pero a tener la oportunidad, míreme, porque es una oportunidad estar en la presencia del Señor. Siempre habrá un monte esperando por nosotros y un Padre con la puerta abierta para poder oírnos. Cierre sus ojos, por favor. Levante sus manitos si puede al cielo. Dígale, Señor, gracias. Si puede usted ahí decirle, Señor, gracias, porque soy yo, porque usted me conoce. No tengo que ser nadie más. Soy su hijo y estoy tratando, me estoy esforzando, estoy empujando. Quizás no mucho y me ha costado un montón, pero aquí estoy, Señor. Vine esta mañana y me tocó un plato difícil de digerir, pero es lo que usted sabe que yo necesito. Aquí no hay carta, no hay menú. Aquí hay una comida preparada por usted. Esto es lo que usted quiere que yo reciba. Hay cosas que debo cambiar, hay cosas que debo hacer. Vamos, reciba eso. Hay cosas que debo hacer, hay cosas que debo cambiar. Levante sus manos, dígale, Señor, solamente usted sabe, solo usted sabe.